Listo. Entonces, vamos a hablar hoy acerca del teorema del binomio. ¿Listo? Antes de hablar como tal del teorema, pues, explícitamente quiero comentarles que hay un temita, pues, que podemos también estudiar o podemos mencionar de qué se trata, que es de sumatorias. Entonces, resulta y acontece que uno muchas veces necesita sumar una gran cantidad de términos. Y, por ejemplo, en ese caso, pues uno se le dificulta colocar todos los términos ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal que uno tuviera que hacer la suma a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4 y así sucesivamente, pues, por ejemplo, hasta a sub 100, digamos? Entonces, tiene que sumar 100 términos y colocar todos los términos, pues uno bastante complicado, ¿no? Incluso no solamente hasta 100, sino en general, por ejemplo, hasta a sub n. Entonces, algunas veces, pues nosotros necesitamos sumar una cantidad grande de términos y en ese caso nosotros simplificamos esa suma, la simplificamos colocando el término de sumatoria, o mejor dicho, el símbolo de sumatoria. ¿Cuál es el símbolo de sumatoria? El símbolo de sumatoria es una letra sigma mayúscula, es una letra como esta, más o menos así, una letra sigma mayúscula, y esto pues nos indica que se va a realizar una suma, ¿listo? Una sigma así, es una letra de sumatoria y nos indica pues que se va a realizar una suma. Entonces nosotros podemos colocarlo así, por ejemplo, suma desde igual a 1 hasta n de a sub i, ¿vale? Eso sería el símbolo que utilizamos nosotros para resumir toda esa suma que está acá, que voy a colocar en verde. Esta suma en verde aquí, todos estos términos, yo los puedo resumir solamente en este símbolo que está aquí. ¿Listo? Ese símbolo contiene toda la información que necesito. ¿Qué es lo que me está diciendo el símbolo este que estoy colocando de sumatoria? Lo primero que me está indicando el símbolo de sumatoria es sobre quién o cuál es la variable para la suma. ¿Listo? En este caso, esta letrita que está aquí, la i, me está indicando que lo que va a cambiar en la suma es la i, que lo que va a cambiar es, o lo que va a ir variando es la letra i. ¿Desde dónde va a cambiar la suma? Aquí me indica, la suma va a cambiar desde i igual a 1 y va a ir hasta el último número que es el n. Entonces me indica que lo que va a ir cambiando es la i desde 1 hasta n, ¿vale? Ahora sí, ¿qué es lo que va a sumar? Lo que va a sumar son los términos que aparecen aquí, que en este caso le puse a sub i. ¿Por qué le puse a sub i? Porque el primer término es a sub 1, entonces i igual a 1. El segundo término es a sub 2, que es i igual a 2. Tercer término es a sub 3, que es i igual a 3. A sub 4, que es i igual a 4. Y así sucesivamente hasta a sub n, que es cuando i vale n. Entonces, toda esa información me la da la sumatoria. Ese simbolito que está ahí me indica, pues, sumatorias y me indica, pues, todo esto, ¿no? ¿Quién es lo que está cambiando? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Y qué es lo que voy a sumar? Por ejemplo, algo así. Yo tenga sumatoria desde i igual a 1, por ejemplo, hasta 5 de, por ejemplo, no sé, por ejemplo, 2 por i, algo así, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, este símbolo me está indicando, ¿cuál es la variable para la suma? La i. Lo que va a ir cambiando es la letra i. ¿Qué es lo que va a ir cambiando? ¿Desde dónde hasta dónde? Desde 1 va a ir cambiando hasta el número 5. ¿Y qué es lo que voy a sumar? Voy a sumar 2 por i, que es lo que me aparece aquí, 2 por i. Entonces, esta suma, cuando yo la expanda, cuando haga la expansión de esta suma, realmente me va a representar esto que voy a sumar aquí. Por ejemplo, cuando i vale 1, que es el primer numerito que va a tomar, cuando i vale 1 me quedaría 2 por 1, ¿cierto? Luego sumo con el siguiente término, que es cuando i vale 2. Cuando i vale 2 me quedaría entonces 2 por, cuando i vale 2 sería entonces 2 por 2. El siguiente término sería cuando i vale 3. Cuando i vale 3, entonces ¿qué quedaría? 2 por 3. Cuando i vale 4 sería el cuarto término, más 2 por 4. Y finalmente, el último valor que toma la i es 5. Entonces, el último término es 2 por 5. ¿De acuerdo? Entonces, esa sumatoria, pues me está representando esta suma que yo puse aquí en negro. Eso es lo que me está representando. Ese símbolo que yo puse aquí a la izquierda me representa esta suma que yo puse en negro acá.
¿Qué queda hacer? Pues podemos hacer la cuenta y mirar cuánto nos da esto, que ya es fácil, ¿no? 2 por 1, pues me da 2. Aquí más 2 por 2 me da 4, más 2 por 3 me da 6, más 2 por 4 me da 8, más 2 por 5 me da 10. Y hago la suma de esos numeritos que están ahí. 2 más 4 más 6 más 8 más 10. Entonces sumo esto y me quedaría algo así. Sería 6, 12, 20, 28. Entonces sumo esto y me queda 28. Significa que esa suma me dio igual a 28, ¿vale? Otro ejemplito de esto podría ser algo así. Sumatoria, por ejemplo, desde i igual a 2, por ejemplo, hasta 7 de la i elevado al cuadrado. Eso podría ser un ejemplo también de sumatoria. Entonces, lo mismo. ¿Cuál es la variable para la suma? La i, ¿cierto? La i es lo que se va a cambiar. ¿Desde dónde? Desde que valga 2 hasta que valga 7. ¿Y qué es lo que voy a ir cambiando? ¿Qué es lo que se va a sumar? Son los términos de la forma i elevado al cuadrado. Entonces, esto me va a dar, cuando expanda esta suma, me va a quedar así. El primer término sería entonces cuando i vale 2, ¿no? Cuando i vale 2 sería entonces 2 a la 2, 2 a la 2. Más, el siguiente término es cuando i valga 3. Cuando i valga 3 va a ser 3 a la 2, entonces 3 a la 2. Más, el otro término va a ser cuando i valga 4. Entonces, me va a quedar va a quedar 4 a la 2. 4 a la 2. Más el siguiente término será cuando i valga 5, me va a quedar 5 a la 2, más cuando valga 6, que va a quedar 6 a la 2. Y finalmente, el último término de esos va a ser cuando i valga 7, que va a ser 7 a la 2. Significa que esa suma que está aquí, este símbolo de sumatoria que voy a colocar todo en verde, me está resumiendo pues toda esta suma que estoy haciendo acá. Eso es lo que me está resumiendo. En un solo simbolito pues me resume toda esa suma de ahí. ¿Que yo puedo calcular cuánto me da el resultado? Sí, lo puedo calcular. Hago las operaciones pertinentes pues y calculo cuánto me da. Por ejemplo, 2 a la 2 me da 4, más 3 a la 2 me da 9, más 4 a la 2 me da 16, más 5 a la 2 me da 25, más 6 a la 2 me da 36, más 7 a la 2 me da 49. Y sumo todos estos y encuentro pues el resultado total de esta suma, ¿cierto? Aquí en la calculadora de Windows podemos hacer esa suma, me quedaría entonces 4 más 9 más 16 más 25 más 36 más 49, que me da como resultado 139. Entonces, el resultado de esto es 139, ¿vale? Quiere decir que la suma total me dio, pues, 139. Y asimismo, yo puedo hacer, pues, cualquier tipo de suma, cualquier tipo de operación, que no hay ningún problema, ¿vale? ¿Preguntas hasta ahí, dudas, muchachos? ¿Está claro? Bueno, por ejemplo, esta de aquí, 2 por i a la 2 menos 3, por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Entonces, lo mismo. Vamos a ver cuánto nos da el resultado de esa sumatoria. Entonces, variable para la suma, la i. Eso es lo que va a ir cambiando. ¿Listo? ¿Desde dónde cambia? De cuando i valga 3 hasta cuando i valga 6. ¿Y qué es lo que va a ir cambiando? Lo que va a ir cambiando o lo que voy a ir sumando son términos que tienen esta forma que estoy colocando en verde aquí. Esos son los términos que voy a ir modificando o que voy a ir cambiando. Entonces, el primer término sería, ocurre cuando i valga 3, ¿no? El primer término ocurre cuando i arranque en 3. Entonces, cuando i vale 3 me quedaría así. Todo lo demás queda intacto. Lo único que va cambiando es la i. Aquí sería 3 al cuadrado menos 3. Y ese sería el primer término. Esto sería cuando i vale 3. ¿Listo? Siguiente término, cuando i vale 4. Entonces, sumo y coloco todo lo demás igualito. Lo único que cambia es la i. Aquí sería 4 al cuadrado menos 3. Y este sería entonces cuando i vale 4. ¿Listo? Cuando i vale 5, lo mismo. Coloco todo lo más igualito. 2 por 5 al cuadrado menos 3 sobre, a ver, sobre no. Y nos quedaría entonces así. Eso vale cuando i es igual a 5. ¿Listo? Y luego, finalmente, cuando i vale 6, ¿no? 2 por
es 6 al cuadrado menos 3. Y listo. Esto es cuando i vale 6. Ahora, ¿qué es lo que hago? Pues resolver cada uno de los paréntesis y ver cuánto me da y bueno, hallar el resultado total de las operaciones. Por ejemplo, el primer término sería 2 por, y resuelvo lo que está dentro del paréntesis. 3 al cuadrado es 9 menos 3 da 6. 3 al cuadrado es 9 menos 3 da 6. Entonces me quedaría 2 por 6. En el segundo término sería 2 por, aquí 4 al cuadrado sería 16 menos 3 da 13. 4 al cuadrado 16 menos 3 da 13. Entonces 2 por 3. Siguiente término sería 2 por 5 al cuadrado me da 25 menos 3 da 22. 5 al cuadrado da 25 menos 3 da 22. Y finalmente 2 por 6 al cuadrado da 36 menos 3 da 33. Entonces me quedaría así. Y ahora pues hago las operaciones que tengo que hacer. 2 por 2, 2 por 6 me da 12, más 2 por 13 me da 26, más 2 por 44 me da, 2 por 22 me da 44, y 2 por 33 me da 66. Hago estas operaciones, bueno, aquí ya las voy a hacer rápido en la calculadora, sería 12 más 26 más 44 más 66, me da 148. Quiere decir que esa suma me dio en total 148. ¿Listo? Entonces, esa sería pues la idea de esta parte de sumatorias. Lo importante aquí no es el resultado total de la suma, lo sacamos, pero no es el resultado lo más importante. Lo importante, lo que yo quiero que entiendan por el momento, es saber leer este símbolo de sumatoria, ¿no? Saber qué componentes tiene y saber cómo actúan esos componentes. Entonces recuerden, lo voy a repetir una vez más para que quede claro. Tiene, esto que está acá es la variable para la suma, ¿cierto? Es lo que va a ir cambiando. Esto que está aquí, este numerito que me aparece aquí es desde dónde va a empezar a cambiar y este numerito que está acá es hasta dónde va a cambiar. Es decir, va a ser la suma desde i igual a 1 hasta, desde igual a 3 hasta 6. En este caso, ¿ves? Y lo que está aquí, todo lo que está aquí, todo ese término que aparece grandote, básicamente es lo que va a ir sumando, lo que va a ir, el término que va a ir sumando. Ahí simplemente hay que ir modificando la i en cada uno de los términos que aparece. De esa manera, pues hallo el resultado total de mi suma. ¿Listo? Entonces quedaría de esta forma, ¿vale? ¿Preguntas, dudas? ¿Hasta ahí está claro? Bueno, entonces, con lo de la suma, dejémoslo un momentico ahí en pausa. Ahora sí, miramos las expansiones, ¿vale? Veamos lo del teorema del binomio. Entonces, pongamos aquí teorema del binomio y hablemos un ratico sobre eso, del binomio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el teorema del binomio? O mejor dicho, ¿de qué se trata este asunto? Este asunto se trata de las expansiones polinomiales. Nosotros hemos trabajado con algunas expansiones polinomiales. Ustedes ya han hecho algunas tienen que utilizar a cada rato. Por ejemplo, la más común, la que más sale es a más b al cuadrado, ¿cierto? Esa expansión polinomial, ya sabemos cómo se hace. Esto es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Podemos incluso colocar la anterior. La anterior sería a más b a la 1. A más b a la 1, de hecho es ella misma, es a más b, no hay problema. Incluso la de a más b a la 0. A más b a la 0 es 1, porque todo número elevado a la 0, pues me da 1. Entonces, a más b a la 0, pues me da 1. ¿Listo? Entonces, esas son expansiones, digamos, que uno trabaja usualmente, que son las que uno maneja pues la mayoría del tiempo. Sin embargo, pues hay más, ¿no? Nosotros en esa vez apuntamos unas más incluso. Por ejemplo, está a más b al cubo. A más b al cubo la podemos sacar, es a al cubo más 3 veces a al cuadrado por b más 3 veces, ¿cierto? A por b al cuadrado más b al cubo. Entonces, esa es la expansión de a más b al cubo. Y podemos sacar más, incluso yo me sé hasta la del cubo, hasta ahí me acuerdo cómo es, pero podemos sacar más. Por ejemplo, a más b a la 4, también lo puedo sacar, es a la 4 más 4 veces a la 3 por b, más 6 veces a la 2b a la 2, más 4 veces a por b a la 3,
más b a la 4. ¿Listo? Entonces, está también la expansión de a más b a la 4. Quedaría entonces de esa forma. A más b a la 5 igual también se puede sacar. A más b a la 5 sería entonces a la 5 más 5 veces a la 4 por b más 10 veces a la 3, ¿cierto? Por b a la 2 más 10 veces a la 2 por b a la 3 más 5 veces a por b a la 4 más b a la 5, ¿vale? Y sacamos entonces la expansión de a más b a la 5. Resulta y acontece que todas las expansiones, pues uno las puede sacar, pero no hay necesidad de aprendérselas, no hay necesidad de aprenderse esas expansiones. Uno puede sacarlas sin necesidad de aprendérselas. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer hoy. ¿Cómo sacar todas estas expansiones sin necesidad de aprenderse, pues, todo esto? Y resulta que es que hay un método, pues, o una manera como uno puede ir sacando todas estas expansiones sin mayor dificultad. Esa manera se llama el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal básicamente lo que nos va a indicar de Pascal. El triángulo de Pascal lo que nos va a indicar es cómo hacer esas expansiones, pues, de cualquier forma, ¿vale? Van a ver que con el triángulo de Pascal, pues, hacer estas expansiones es facilito. Entonces, uno tiene que armar ese triangulito de Pascal, vamos a irlo armando. Vamos a armarlo por aquí. Para armar el triángulo de Pascal va a ser sencillo. Yo simplemente comienzo con un unito aquí, un 1 ahí, y hace uno, pues a ese primer numerito que uno coloca, lo voy a colocar fila 1, ¿vale? Esa es la fila 1. Entonces, ese primer numerito es fila 1. Perdón, fila 0. Llamémosle fila 0. Lo usual es colocarle al primero fila 0, ¿vale? Es empezar la fila desde 0. ¿Listo? Luego, para la segunda fila, o la primera fila, mejor dicho, fila 1, entonces fila 1 sería un 1 y un 1 aquí. De tal manera que yo puedo ya armar mi fila 1. Esta es la fila 1. La fila 0 y la fila 1 son, digamos, son estáticas. Es decir, esas van ahí obligatoriamente. Esas por fórmula van ahí, no se modifican, no se cambian, no pasa nada con ellas. Van de esa forma y siempre van de esa forma, ¿vale? 1, 1, 1, ¿listo? Esas siempre van a ir. Ya va a ir cambiando esa a partir de la fila 2. La fila 2 sí es un poquito diferente. ¿Cómo armamos la fila 2? Va a ser muy sencillo. En los extremos pongo 1 y 1, pero en la mitad pongo aquí, voy a colocar la suma de los dos números que están encima de ellos. Entonces, 1 más 1, 2. Y ese es el que va ahí, 2. ¿Listo? Para armar la fila 3, lo mismo, coloco los extremos, 1 y 1, extremo aquí, extremo 1 y extremo 1, y en la mitad voy a ir colocando la suma de los que están arriba. Por ejemplo, en la mitad entre 1 y 2 coloco 1 más 2, 3, en la mitad entre 2 y 1 coloco 2 más 2, 2 más 1, 3, entonces 3 aquí. Esa va a ser mi fila 3, ¿listo? La fila 4 va a ser entonces exactamente de la misma forma. Coloco un 1 acá, coloco un 1 acá, y en la parte del medio, entonces, coloco la suma de los que están arriba. Es decir, coloco aquí 1 más 3, 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4. Entonces, esa va a ser mi fila 4. ¿Listo? Mi fila 5 va a ser entonces lo mismo. Voy a hacer algunas 8 o 9 filas para que quede pues claro el asunto. Coloco los extremos 1 y 1 y en la mitad coloco la suma, ¿no? 1 más 4 da 5, 4 más 6 da 10, 6 más 4 da 10, 4 más 1 da 5. Entonces, ese va a ser mi fila 5. La fila 6, entonces quedaría así. Fila 6, coloco el 1 y el 1 acá, ¿cierto? Y, bueno, incluso puedo colocar unos unitos más. Siempre van a dar los unos en los extremos, entonces voy a colocar unitos más para hacerlos de una vez. Entonces, fila 6 sería fila 6 por acá, fila 7, fila 8. Entonces, fila 6 sería, coloco aquí, 1 más 5 da 6, 5 más 10 da 15, 10 más 10 da 20, 10 más 5 da 15 y 5 más 1 da 6. Pues la fila 6 tendría esos numeritos de ahí. Fila 7, coloco entonces 1 más 6 da 7, 6 más 5 da 21, 15 más 20 da 35, 20 más 15 da 35,
15 más 6 da 21 y 6 más 1 da 7. Fila 8, entonces sería 1 más 7 da 8, 7 más 21 da 28, 21 más 35 da 56, 35 más 35 da 70, 35 más 21 da 56, 21 más 7 da 28, 7 más 1 da 8 y listo, ¿de acuerdo? Por supuesto que entonces el triángulo de Pascal uno lo puede hacer con tantas filas lo necesite, tantas filas lo necesite. Nosotros hicimos ahí 8 filas, pero uno lo puede hacer tan grande como uno quiera, ¿vale? ¿Qué es lo importante del triángulo de Pascal? Lo importante del triángulo de Pascal es que ese triángulo contiene todos los coeficientes de la expansión polinomial a más b a la algo. Por ejemplo, la expansión, por ejemplo, a más b a la 3, el primer coeficiente es el coeficiente a la 3, que es 1. Entonces, para buscar la expansión de a más b a la 3, pues yo busco la fila 3, que es esta fila de aquí. ¿Listo? Es esta fila de aquí, la fila 3. Entonces, a más b a la 3 corresponde a la fila 3. Corresponde a la fila 3. ¿Cuáles son los coeficientes entonces? El triángulo de Pascal me dice que los coeficientes son 1, 3, 3 y 1. ¿Listo? Voy a ver los coeficientes de a más b a la 3 y en efecto son 1 que está aquí, que no aparece, que se omite porque es 1, 3, 3 y 1, ¿vale? Entonces, eso me está dando los coeficientes. El de la fila 4, los coeficientes son 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Y aquí uno va y los mira y efectos son 1, 4, 6, 4 y 1. Entonces, los coeficientes corresponden pues a las filas del triángulo de Pascal. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que la fila 8, que fue la última donde quedamos, esa fila 8 corresponde a los coeficientes de a más b a la 8. Entonces, cuando yo voy a hacer la expansión de a más b a la 8, los coeficientes son aquellos que están en la fila 8, ¿cierto? Entonces, los puedo ubicar. Aquí va a ser, estos van a ser los coeficientes de a más b a la 8. ¿Cómo hago entonces esa expansión de la fila 8, de a más b a la 8? ¿Qué haría así? Entonces, el primer coeficiente es 1, lo puedo hasta omitir, no es necesario colocarlo. Y arranco con la letra A, con la primera letra elevado a la 8, ¿vale? Entonces quedaría de esta forma. Quedaría entonces de esta forma. Entonces, voy a colocar aquí el coeficiente por si acaso, pero bueno, arrancamos ahí. Arrancamos entonces con el 1 y con el A elevado a la 8. ¿Listo? El siguiente coeficiente es un 8. Entonces sigo con 8 y lo que hago ahora es a la A le bajo una potencia y comienzo a aparecer la B. Por eso es que la baja de A a la 8 pasa a la 7 y el B que no aparecía, el B que no aparece es como un B a la 0, pasa a ser B a la 1 y por eso pasa a ser B aquí, ¿vale? En el siguiente coeficiente es un 28. Entonces 28, ¿listo? Le bajo una potencia A, quiere decir que de A a la 7 bajo A la 6 y el B que está B a la 1 lo aumento a B al cuadrado. Le aumento para B y le bajo para A. Entonces sería 28 a la 6, B a la 2. El siguiente coeficiente es 56. Entonces 56 le bajo una potencia a la 5, pasa a ser, y le aumento una potencia B que pasa a ser B a la 3. ¿De acuerdo? Entonces quedaría así. El siguiente término sería entonces coeficiente 70, ¿no? 70. Y el A le baja una potencia a la 4 y el B le aumenta una potencia B de 3 a 4 también. ¿Listo? Luego sigue el 25, 25 coeficiente. Luego sigue A le baja una potencia, de A a la 4 pasa a la 3 y a B le aumenta una potencia, de B a la 4 pasa a B a la 5. Luego entonces sigue el otro coeficiente que es 28, 28. Aquí, a ver, un segundito. Aquí me equivoqué, muchachos. Un segundito, un segundito, un segundito. En este está mal. Aquí no es 25, ¿no?
35 más 21 da 56 aquí. Aquí da 56. Entonces aquí es 56. 56. ¿Vale? 35 más 21, 50. Sí, exactamente. Listo, entonces 56 ahí. 28 sería entonces el siguiente coeficiente. Le bajo para A una potencia, A a la 2, le aumento para B a la 6. ¿Listo? Aquí sigue el 8, 8. Le bajo una potencia A, pasa de A a la 2 a la 1, o sea, a A, y el B pasa de B a la 6, pasa a B a la 7. Y finalmente, el último término es el coeficiente 1, lo voy a colocar en rojo, 1. La A le bajo una potencia, ya estaba en A a la 1, pasa a la 0, es decir, desaparece, y el B pasa de B a la 7 a B a la 8, que voy a colocarlo aquí. Entonces, claro, esa que resulta ser aquí, esa que resulta aquí, es la expansión de A más B a la 8. Entonces, lo que les decía, que si es necesario aprendérmelas, no, no es necesario aprendérmelas, ¿vale? Pero con el teorema o con el triángulo de Pascal mejor, puedo sacar todas las expansiones, todas estas expansiones que yo necesite. Si me piden A a la 7, si me piden B, A más B a la 7, si me piden A más B a la 8, si me piden A más B a la 9, las puedo sacar sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, esa es la duda, esa es la, digamos, la cuestión aquí, que no es necesario aprendérmelas, pero sí las puedo sacar, ¿vale? Si me piden A más B a la 9, pues lo que tengo que hacer es aumentar una fila en el triángulo de Pascal y colocar la fila 9 y eso me llevaría pues a la expansión de A más B a la 9, ¿vale? Ese sería entonces el asunto ahí. Que tengo que hacer tantas filas en el triángulo de Pascal como potencias necesite. ¿Listo? Entonces, esa es la cuestión. Tengo que hacer tantas filas como potencias necesite. Y ya vieron pues que la idea es que uno va jugando con las potencias pues para ir armando la expresión o la expansión mejor. Uno va jugando con las potencias, ¿no? Le va bajando potencias a la A y va aumentando las de B. Entonces, por ejemplo, si me pidiesen a mí A más B, por ejemplo, A más B a la 6, por ejemplo, a la 6. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el triángulo de Pascal yo me tengo que fijar en la fila 6. Esta fila 6 es la fila que contiene los coeficientes de la expansión A más B a la 6. ¿Cómo hago la expansión? Es sencillo. Comienzo con la mayor potencia, con A a la 6, ¿cierto? Es ahí donde empiezo. Coeficiente 1, en este caso, coeficiente 1 es el primer coeficiente que aparece aquí. Y entonces en el siguiente paso voy entonces mermando la potencia de A y aumentando la potencia de B. Entonces el siguiente coeficiente es un 6. Entonces 6, mermo potencia de A y aumento la potencia de B que ya me aparece como B a la 1. Siguiente coeficiente 15. Entonces 15, mermo la potencia de A, aumento la potencia de B. Siguiente coeficiente 20. Entonces 20, mermo la potencia de A, aumento la potencia de B. Siguiente coeficiente 15, entonces 15, mermo la potencia de A y aumento la potencia de B. Siguiente coeficiente 6, 6, mermo la potencia de A, pasa de A a la 2 a la 1 y aumento la potencia de B, pasa a B a la 5. Y último coeficiente es 1 más 1 y mermo la potencia de A. Entonces A me desaparece porque quedaría A a la 0 y B me quedaría B a la 6 y ya está. ¿Listo? Si se fijan bien también, si se fijan bien, cada uno de los términos de la suma tienen una particularidad y es que, por ejemplo, si estamos haciendo la expansión de A más B a la 8, por ejemplo, A más B a la 8, entonces en cada término las potencias deben sumar 8. Miren, por ejemplo, aquí, el A está a la 7 y el B está a la 1. No tiene potencia, entonces la potencia es 1, ¿no? Entonces 7 más 1, 8. Acá también, miren, A a la 6 por acá, B a la 2. La suma de esas dos me dan 8. Acá, A a la 5, B a la 3. Entonces la suma de las dos potencias me da 8. Acá igual, A a la 4, B a la 4, suma da 8. A la 3, B a la 5, la suma da 8. Entonces, siempre que yo haga una expansión, en cada término de la expansión, las potencias deben sumar el total al cual yo le estoy haciendo la expansión, ¿no? A más B a la A. Acá igual, estamos haciendo A más B a la 6,
cada término, las potencias suman 6 y eso va a ocurrir siempre, ¿vale? Es una manera de saber que lo que estamos haciendo es correcto. ¿Listo? Claro, está ahí, muchachos, preguntas, dudas. Bueno, entonces quedaría así. ¿Listo? Ahora, el triángulo de Pascal tiene ventajas y tiene desventajas, por supuesto. Siempre que vamos a trabajar con él, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, eh, una desventaja sería, por ejemplo, algo así. ¿Qué tal que o qué tal que tuviéramos que hacer una expansión, por ejemplo, que yo les preguntara a más b a la 100, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eso sería una desventaja porque que si se puede hacer en el triángulo de Pascal, sí, se puede hacer. Técnicamente sí lo podemos hacer. Lo que pasa es que cuando vamos a armar el triángulo, pues tendríamos que hacer un triángulo básicamente de 100 filas, lo cual sería pues no extremadamente difícil, pero sí sería pues demasiado largo ese proceso. Entonces, nos llevaría muchísimo tiempo hacer un proceso, pues un triángulo de Pascal de 100 filas. Significa que no es un proceso óptimo, ¿vale? Entonces, ahí digamos que es la mayor dificultad del triángulo de Pascal. ¿Nos ayuda? Sí, nos ayuda bastante, sí, pero para valores grandes o expansiones grandes, el triángulo pues se vuelve un poco, digamos, denso de trabajar. Incluso más aún, por ejemplo, ¿qué tal que uno le salga una pregunta, algo así, por ejemplo? Supongamos, por ejemplo, ¿cuál es el coeficiente del término con potencias, por ejemplo, pongámosle a la 7, b a la, no sé, 23 de la expansión a más b a la 30? Por ejemplo, algo así, ¿vale? Esto también podría ser un ejemplo de un caso, pues, donde el triángulo de Pascal no nos sirva mucho. ¿Qué es lo que sucede? Nos preguntan la expansión, o mejor dicho, nos preguntan que de esta expansión de A más B a la 30, ¿cuál es el coeficiente del término que tiene estas potencias? A a la 7, B a la 23. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Si nos preguntan la expansión de A más B a la 30, pues tendríamos que hacer un triángulo de Pascal de 30 filas, que ya de por sí, pues es un trabajo larguísimo. Entonces, tendríamos que hacer un triángulo de Pascal de 30 filas y dentro de esas filas, organizar bien, darnos cuenta cuál sería el coeficiente de A a la 7, B a la 23, o organizar pues bien la expansión, colocarla explícitamente así como la colocamos nosotros acá, colocar explícitamente la expansión y bueno, mirar cuál es el coeficiente de A a la 7, B a la 23. Un trabajo bastante largo. Entonces, incluso ahí estamos haciendo trabajo de más, no estamos optimizando porque la cuestión es que con el triángulo de Pascal, pues estaríamos hallando toda la expansión de A más B a la 30. Hallamos toda la expansión de A más B a la 30, pero es que ni siquiera nos están preguntando toda la expansión. Lo que nos están preguntando es un solo término. ¿Cuál es el coeficiente que lleva ese terminito que está ahí? No nos preguntan por los demás, no nos interesan los demás. Nos interesa saber cuál es el coeficiente de este término. Entonces, si hacemos el triángulo de Pascal, pues sí, lo vamos a encontrar, pero tendríamos que hacer toda la expansión, que bueno, no nos interesa, y estaríamos haciendo trabajo de más ahí, que bueno, estaríamos perdiendo tiempo básicamente. Entonces, la idea ahora es encontrar un método, digamos, un poco más general, que nos permita resolver este tipo de problemas. Y ese método tiene que ver con unos numeritos muy particulares que les dicen factoriales. Entonces, vamos a estudiar factoriales, vamos a definir factoriales, y con ayuda de los factoriales podemos nosotros resolver problemas de este tipo. Entonces sería algo así, factoriales. ¿Listo? Entonces quedaría así.
Vamos a definir qué es factorial. Entonces quiero comentar lo siguiente. En este caso, nosotros denotamos factoriales así, de esta manera. N factorial lo notamos así como la N y este signito de admiración. Para nosotros esto lo vamos a leer como el número N factorial, ¿vale? Eso lo vamos a leer así, N factorial. Esa N con ese signito de admiración será N factorial. ¿Listo? ¿Y qué va a significar eso? Matemáticamente lo vamos a definir de la siguiente manera. Entonces, por definición, cero factorial es 1. Siempre que nos encontremos a cero factorial, lo vamos a reemplazar por 1, no hay problema. Entonces, cero factorial es 1 por definición. ¿Listo? Y ahora entonces vamos a definir el n factorial, ¿qué significa? Entonces, n factorial va a ser, por definición, la multiplicación de todos los números desde el 1 hasta el n. Es decir, multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y así sucesivamente hasta que lleguemos al número n. Entonces, n factorial por definición va a ser la multiplicación de todos los números desde el 1 hasta el n. Incluso, eh, n factorial, digamos que este tema de factorial, pues está en todas las calculadoras, ¿no? Simplemente es verificar tu calculadora científica, pues dónde está el botoncito del factorial, que eso pues todas las calculadoras lo traen, es algo muy común. Entonces, n factorial sería así, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, y así sucesivamente hasta el n, ¿vale? Entonces, eso actúa de esa manera. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que quién sería el 1 factorial? El 1 factorial, pues son la multiplicación de 1 hasta 1, pues es 1, ¿vale? El 2 factorial, por ejemplo, sería la multiplicación 1 por 2. Y 1 por 2, pues me da como resultado 2. Entonces, 2 factorial es 2. 3 factorial sería entonces multiplicar 1 por 2 por 3. Y entonces me quedaría 1 por 2, 2, por 3, 6. Entonces, el 3 factorial me queda como resultado 6, ¿vale? 4 factorial. 4 factorial sería multiplicar 1 por 2, por 3, por 4. Y si hago esta multiplicación sería 1 por 2, 2, por 3 da 6, por 4 da 24. O sea que 4 factorial me está dando 24. De hecho, el factorial es uno de los números que crecen más rápido. 5 factorial, de hecho, sería multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5. 5 factorial me da 1 por 2, 2, por 3 da 6, por 4, 24, por 5 da 120 de hecho. Entonces, 5 factorial me da 120. Ya ves, factorial que hace mucho, ya cuando va en 5 ya va en 120 el resultado. 6 factorial me quedaría 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Entonces sería 120 por 6 me quedaría 720. 720. 6 factorial es 720. 7 factorial me quedaría 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Esto sería 720 por 7, sería 5040, creo. 5040. ¿Listo? Si tenemos duda, lo hacemos en la calculadora, no hay problema. Incluso, como les digo, las científicas traen el botoncito de factorial. Aquí lo podemos colocar 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Me queda 5040, está bien. ¿Listo? 8 factorial sería entonces la multiplicación hasta el 8. 4 por 5, por 6, por 7, por 8. Y ese resultado ya da bastantico. Da 5040 por 8, da 40.320. ¿Listo? Entonces, 8 factorial ya va en 40.320. Lo que les decía hace rato, el factorial crece muchísimo. 9 factorial, de hecho, ya va en 360.000, algo así por ahí. Van 362.880. 362.880 va el 9 factorial.
El 10 factorial, de hecho, hagámoslo también. 362.880. El 10 factorial va en 3.628.800. 10 factorial va en 3.628.800. ¿Listo? Así. Hagamos un par más para que no se olviden. 11 factorial sería entonces, esto por 11 quedaría como 39.916.800. Y 12 factorial ya iría pues en los 400 millones, ¿no? 479 millones. Entonces, 479 millones, 001,600. 001,600. Lo que les decía hace rato, muchachos, el factorial crece rapidísimo. Entonces, imagínense, arrancamos en 1 factorial que valía 1 y en el 12 factorial ya vamos en 479 millones. 13 factorial serían más de 5.000 millones. Y bueno, de ahí para arriba, incluso las calculadoras después ya en algún momento ya no permiten pues hacer tanto porque salen demasiadas cifras, ¿no? Aquí por 13 factorial sería 6.227 millones. Por 14 serían 87.000 millones. Bueno, esto es una locura, ¿vale? Esto es una locura. Por ejemplo, 15 factoriales, 1.3 billones. Bueno, una vaina que crece muchísimo. ¿Listo? Pero esos son los numeritos que necesitamos pues para trabajar ahí. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí preguntas, dudas? ¿Está claro lo del factorial? Bueno, entonces quedaría así. Ahora bien, nosotros algunas veces podemos operar con él, podemos simplificar factoriales, eso se puede hacer también. Algo así, por ejemplo, podemos tener la expresión, yo qué sé, por ejemplo, 7 factorial sobre 3 factorial por 4 factorial. Eso se puede tener, eso se puede hacer, ¿vale? Entonces, yo tengo, por ejemplo, 7 factorial dividido 3 factorial por 4 factorial, lo puedo hacer. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Pues lo que puedo hacer es simplificar para encontrar el resultado final. Entonces sería 7 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7. Esto es 7 factorial. Dividido 3 factorial. 3 factorial es 1 por 2 por 3. Multiplicado por 4 factorial, que es 1 por 2 por 3 por 4. ¿Listo? Y lo que hago ahora es simplificar, ir cancelando lo que pueda cancelar y bueno, simplificando como pueda simplificar. Aquí, por ejemplo, el 1 lo puedo simplificar con el 1, el 2 con este 2, este 3 con este 3, este 4 con este 4, por ejemplo. Los puedo cancelar y me quedaría pues hasta ahí. Puedo seguir simplificando, por ejemplo. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3, por ejemplo. Tercera de 3, 1. Tercera de 3, 1. ¿Vale? Cancelamos pues los 3 ahí. Después de todo esto, ¿qué queda vivo? Arriba quedaría vivo el 5, el 7 y bueno, el unito que quedó vivo por aquí. ¿Listo? Abajo solamente quedan vivos unos. Entonces, esto se vería o esto quedaría así. 5 por 7 sobre 1. Y 5 por 7, 35. ¿Qué quiere decir eso? Que esa expresión de ahí, 7 factorial sobre 3 factorial por 4 factorial, al desarrollarla, al simplificarla, me dio como resultado 35. ¿Ya? Dio eso. Eso es el resultado de esa expresión. Otra expresión de ese estilo podría ser, por ejemplo, 8 factorial sobre 2 factorial por 6 factorial. Eso podría también desarrollarse así. ¿Listo? ¿Cómo lo colocamos? Entonces, esto sería 8 factorial, que sería 1 por 2 por 3 por 4 por 6 por 7 por 8. Eso es 8 factorial. Sobre 2 factorial, 2 factorial es 1 por 2. Por 6 factorial, que es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y por 6. ¿Listo? Y simplificamos lo que más podamos. Cancelamos 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, 5 con 5, 6 con 6.
Y simplificamos, por ejemplo, mitad de 2, 1 y mitad de 8, 4. ¿Listo? ¿Qué queda vivo después de todo este proceso de simplificación? En el denominador solamente 1. En el numerador queda vivo el 7 y queda vivo este 4 que está ahí. Y eso significa que el resultado sería entonces 7 por 4, que es 28, o mejor dicho, voy a colocar los completos, sería 7 por 4 sobre 1, 7 por 4 que es 28, y listo. Ese sería el resultado de esa expresión que tenemos ahí. Voy a hacer una última. Podríamos colocar, por ejemplo, 11 factorial aquí sobre, pongamos, por ejemplo, yo qué sé, 5 factorial, 6 factorial. ¿Listo? Por 6 factorial. Algo así. Entonces ya sabemos, 11 factorial es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10 y por 11. Eso es 11 factorial. 5 factorial, ¿qué es? 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Y 6 factorial, ¿qué es? Por 6 factorial, que es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Ahí están todos los términos. 11 factorial sobre 5 factorial por 6 factorial. ¿Qué hacemos ahora? Simplificamos. Podemos simplificar rápidamente. Puedo cancelar todos estos de aquí. Los puedo cancelar con los de acá. No hay problema en hacerlo así rápidamente. Entonces cancelamos todos esos y ya está. Seguimos cancelando aquí los que necesitemos. Por ejemplo, algo así. Por ejemplo, aquí, mitad de, voy a hacerlo en otro color. Mitad de, aquí, mitad de 2, 1, ¿vale? Y mitad de 10, 5. ¿Listo? Ahora cancelo, por ejemplo, este 5 que está aquí con este 5 de acá. 5 cancelo con 5 y ya está. Ahora, tercera de 3, 1. Tercera de 9, 3. ¿Listo? Y cuarta de 4, 1. Y cuarta de 8, 2. Entonces, quedaría así. Ya se canceló todo lo que más se podía. ¿Qué quedó vivo después de todo este proceso? Quedó vivo el 7, quedó vivo un 2, un 3 y quedó vivo un 11. Y abajo pues solamente puros unos. ¿Qué quiere decir eso? Que esto nos da entonces 7 por 2 por 3 por 11 sobre 1. Y hacemos la multiplicación, la podemos hacer en la calculadora, si algo, pues no hay problema de trabajar acá. 7 por 2 por 3 por 11 nos da 462. 462. Y esa es entonces, y ese es entonces ese resultado. Eso sería pues esa expresión de ahí, ¿vale? Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué me dieron estos resultados? Resulta que, pues, en este caso particular, en los ejemplitos que puse yo aquí, todos los resultados me dieron números enteros. Miren que cuando yo hice aquí toda la operación, aquí me dio 35, acá me dio 28, acá me dio 462. Pues resulta que yo ya sabía que esos resultados me iban a dar números enteros, aunque generalmente, aunque pues en lo usual, digamos, no es que vayan a dar siempre números enteros, sino que en este caso particular, yo ya sabía que me iban a dar números enteros, porque los números que puse aquí tienen una cierta estructura. Si ustedes se fijan bien, si arriba pongo, por ejemplo, el 7, abajo estoy colocando 3 factorial y 4 factorial. 3 más 4, 7. Entonces, sumados los números de abajo me dan el número de arriba. Aquí, por ejemplo, 8 factorial arriba y abajo coloco 2 factorial y 6 factorial, 2 más 6, 8, que es el que está arriba. Acá coloqué 11, acá coloqué 5 y 6, 5 más 6, 11. Entonces, todos estos numeritos que puse aquí tienen una estructura. Y cuando tienen esa estructura, yo ya sé que me iban a dar números enteros al hacer toda la operación y al hacer la simplificación y todo eso. Yo ya sabía que me iban a dar números enteros. Y es que resulta que esos números tienen un nombre propio. Cuando uno coloca números que tienen esta estructura así, eso se llama un combinatorio. Entonces, un combinatorio, coloquémoslo aquí, un combinatorio es básicamente un número que tiene esa estructura, ¿vale?
¿Cómo lo vamos a denotar? ¿Cómo vamos a colocar combinatorios? Entonces, los combinatorios ustedes usualmente los encuentran en los libros así. Colocan, por ejemplo, el combinatorio entre n y la i y colocan un paréntesis grande aquí así, ¿vale? Y no le colocan rayita ni nada aquí. Entonces, no lleva raya ni nada. Eso va ahí quietico. Ese simbolito que está ahí es lo que uno llama el combinatorio entre n y la i. ¿De acuerdo? ¿Cómo se define? Entonces, el combinatorio lo definimos así. Esto es n factorial sobre i factorial por n menos i factorial. Entonces, esos numeritos combinatorios tienen la estructura de los números que pusimos acá arriba. Miren que si ustedes suman los que están abajo en el denominador, si suman esos dos números, pues les da i más n menos i, pues se cancela la i y les queda la n, que es lo que está arriba. Entonces, tienen la estructura, pues, de lo que estábamos hablando ahí, ¿vale? Mejor dicho, estos son combinatorios, todos estos son combinatorios. Por ejemplo, el de aquí es el combinatorio entre 11 y 5. Observen, 11 factorial, 5 factorial y 11 menos 5, 6 factorial. Entonces, tiene esa estructura de combinatorio. El de acá, de hecho, es el combinatorio entre 8 y 2. Observen. Aquí lo voy a subrayar en rojo. 8 factorial, ¿cierto? 2 factorial y aquí la resta. 8 menos 2 da 6 factorial, que es la resta entre estos dos. Acá. Entonces, ese es el que va ahí. Acá igual, esto es el combinatorio entre 7 y 3. Lo mismo, 7 factorial está aquí, 3 factorial está acá, y la resta 3 menos 4, 7 menos 3 da 4 factorial que está ahí. Entonces, estos son combinatorios, y bueno, eso es lo que nosotros utilizamos entonces para nuestro teorema ¿qué? El teorema más importante de hoy, que va a ser entonces el teorema del binomio. ¿Qué les digo aquí? Ah, combinatorios, sí. En los combinatorios, resulta que en los combinatorios, pues simplemente es que busquen en su calculadora, porque la mayoría de calculadoras científicas traen para calcular combinatorio, ¿vale? No, aquí, pues en la calculadora de Windows es difícil encontrar, porque la calculadora de Windows es muy mala realmente, pero la calculadora científica casi siempre tienen combinatorios, ¿vale? Casi siempre tienen combinatorios. Tienen la opción de calcular combinatorio. Entonces, simplemente es que la busquen en su calculadora para poderla utilizar. ¿Listo? Con eso de combinatorios, nosotros armamos ahora sí oficialmente nuestro teorema del binomio. Teorema del binomio lo que va a hacer es una expansión de esta forma como veníamos expandiendo. ¿Listo? De esta forma, una expansión de este estilo y simplemente pues lo que nos va a dar es una fórmula para expandirlo generalmente. Entonces es así, de hecho, teorema del binomio quedaría entonces así. Coloquémoslo aquí en rojo, teorema del binomio, esto es una formulita del binomio, una formulita entonces, quedaría entonces así. Si vamos a expandir a más b a cualquier potencia n, el teorema del binomio nos dice que esa expansión se puede desarrollar, que se puede hacer y que nos da de la siguiente forma. Va a ser la sumatoria desde i igual 0 hasta n del combinatorio entre n e i por a la n menos i por b a la i, ¿vale? Parece una formulita larga, pero realmente uno se la aprende facilito. Entonces, el teorema del binomio nos desarrolla o nos hace la expansión de cualquier polinomio de la forma a más b a la n. Eso coincide con todo lo que hicimos acá. Coincide con el teorema del triángulo de Pascal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo expanda, por ejemplo, a más b a la 8, con el teorema del binomio me va a dar lo mismo que hacerlo con el triángulo de Pascal. Y cuando yo expanda a más b al cubo, me va a dar lo mismo que con el triángulo de Pascal. Entonces, va a coincidir perfectamente. ¿Listo? Va a coincidir perfectamente. Aquí entonces, lo raro o lo que es raro, pues digamos que no es usual. Bueno, leamos primero la suma como es que va esto.
Recuerden, símbolo de sumatoria. La sigma representa que se va a hacer una suma de cosas. ¿Listo? ¿Cuál es la variable para la suma? La variable es la i. La i es lo que va a ir cambiando. ¿Desde dónde hasta dónde va a ir cambiando la i? Va a ir cambiando desde 0 hasta n, donde n es la potencia a la cual queremos hacerle la expansión de a más b. ¿Listo? ¿Y cuáles son los términos de la suma? Los términos de la suma son todos estos que voy a colocar aquí en verde. Todo eso que os voy a colocar aquí en verde es lo que vamos a ir cambiando. Miren lo que es. Es el combinatorio entre n y i, ¿cierto? Multiplicado por a la n menos i, multiplicado por b a la i. ¿Listo? Entonces, como les digo, esto tiene que coincidir con lo que estábamos haciendo antes, pues, del triángulo de Pascal. Entonces, veamos que en efecto así es. Veamos, calculemos rápidamente que en efecto así es. Por ejemplo, a más b a la 3. A más b a la 3, por el triángulo de Pascal, yo ya sé cuánto es el resultado. Incluso lo pusimos acá arriba. A más b a la 3, aquí está, vean. Es a al cubo más 3 veces a al cuadrado. Este lo voy a colocar acá abajo. A más b a la 3 es a al cubo más 3 veces a al cuadrado por b más 3 veces a por b al cuadrado más b al cubo, ¿vale? Yo ya sé cuánto me da a más b al cubo. Simplemente voy a hacer este ejemplo pues para probar que sí, que coincide con el teorema del binomio, que coincide con esta fórmula que pusimos aquí. Con el teorema del binomio, ¿cuánto sería a más b al cubo? Con el teorema del binomio, aplicando este teorema del binomio, sería algo así. Voy a colocarlo un poquito más pequeño para que quepa. Sería entonces así. A más b al cubo, por el teorema del binomio, sería la suma desde i igual a 0 hasta 3, porque es la potencia a la cual estoy elevando, del combinatorio entre la 3, entre el 3 y la i, de a la 3 menos 1, menos i, perdón, por b a la i, ¿vale? Miren que esa es la formulita aplicada a, en este caso que tenemos la potencia 3. Ese es el teorema del binomio aplicado a la potencia 3. ¿De acuerdo? Entonces quedaría así. Entonces lo que tenemos que hacer es expandir esa suma y verificar que nos dé igual pues a lo que ya sabemos que tiene que dar, que es la expansión que ya conocemos usualmente. ¿Listo? Entonces expandamos esa suma a ver cuánto nos da. El primer término de la suma es cuando i vale 0. ¿Listo? Cuando i vale 0. Entonces, el primer término de la suma sería i vale 0. Sería entonces combinatorio entre 3 y 0 por a la 3 menos 0, 3 menos 0, por b a la i, que es b a la 0. Ese es el primer término. Esto es cuando i vale 0. ¿Listo? Ahora, cuando i vale 1, cuando i vale 1 sería combinatorio entre 3 y 1, de a la 3 menos 1, b a la 1. ¿Listo? Esto es cuando i vale 1. Siguiente término, cuando i vale 2. Entonces sería combinatorio entre 3 y 2, de a la 3 menos 2 por b a la 2. Esto es cuando i vale 2. ¿Listo? Y finalmente, cuando i vale 3, sería entonces así. Sería combinatorio entre 3 y 3, de a la 3 menos 3 por b a la 3. ¿Listo? Y esto es cuando i vale 3. ¿De acuerdo? Ahí están entonces todos los términos de esta suma, de lo que aprendimos al inicio, de cómo expandir pues esa suma, ¿no? Lo que hicimos al inicio. Entonces quedaría así. Lo que tenemos que ahora es simplificar un poquito eso, a ver qué pasó. Simplificamos un poquito y miramos a ver qué puede quedar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, combinatorio entre 3 y 0 lo podemos dejar tal cual. Aquí, a la 3 menos 0 es a la 3, b a la 0 lo desaparecemos, b a la 0 es 1, no hay problema, más combinatorio entre 3 y 1 por a la 3 menos 1, 3 menos 1 me da 2, por b a la 1 que es b. Siguiente término sería combinatorio entre 3 y 2, 3 y 2, por a la 3 menos 2, 3 menos 2 es 1, es simplemente b a la 2,
Finalmente, combinatorio entre 3 y 3 por a a la 3, perdón, a la 3 menos 3, que es 0. 3 menos 3 es 0. Entonces lo desaparezco, no hay problema. Simplemente lo quito. A la 3 menos 3 es 0 por b a la 3. ¿Listo? Entonces, simplificando la expresión, nos da así. Las potencias nos están dando justamente como en la expansión original que ya habíamos hecho utilizando pues el método de el triángulo de Pascal, ¿no? Las potencias nos están dando justamente lo mismo, ¿no? A la 2, b a la b, a por b a la 2, a por b a la 2, b a la 3, b a la 3. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder pues, verificar esto? Que si hacemos cada uno de estos combinatorios, pues nos den lo mismo que estaba originalmente, ¿vale? Entonces, podemos hacer cada uno de esos combinatorios, lo podemos hacer por aparte, rápidamente, no son complicados, son facilitos. Entonces, podemos hacer por aquí, por ejemplo, el combinatorio entre 3 y 0. Voy a hacer el combinatorio entre 3 y 0. Combinatorio entre 3 y 0, rapidito lo podemos hacer. Esto es 3 factorial sobre 0 factorial por 3 factorial, ¿vale? Entonces, combinatorio entre 3 y 0 es así. Lo puedo desarrollar rapidito. Combinatorio de 3 es 1 por 2 por 3 por 0 factorial, que es 1, eso lo dijimos desde el inicio, 0 factorial es 1, y combinatorio entre 3 factorial es 1 por 2 por 3. Simplifico todo lo que haya que simplificar, aquí cancelo, 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 y me queda 1 sobre 1, que es 1 básicamente. Entonces, combinatorio entre 3 y 0 me está dando 1, o sea que este aquí me está dando 1. Luego sigue el combinatorio entre 3 y 1. Entonces lo hago por aparte. Combinatorio entre 3 y 1 sería 3 factorial sobre 1 factorial por 3 menos 1, que sería 2 factorial. ¿Vale? Ese es el combinatorio entre 3 y 1. Lo desarrollo rapidito. 1 por 2 por 3 sobre 1 factorial, que es 1, por 2 factorial, que es 1 por 2. Simplifico lo que haya que simplificar. Este con este. Y me quedaría 3 sobre 1, que es 3. O sea que el factorial o el combinatorio entre 3 y 1 me está dando como resultado 3. O sea que este que está aquí es un 3. Combinatorio entre 3 y 2, lo mismo, lo desarrollo por aparte. Combinatorio entre 3 y 2. Esto es 3 factorial sobre 2 factorial por 3 menos 2, que es 1 factorial, ¿vale? Que es 1 factorial. ¿Listo? Y lo mismo, lo cancelo, lo desarrollo y lo cancelo rápido. 2 por 3 sobre 2 factorial, que es 1 por 2, por 1 factorial, que es 1. Y cancelo lo que hay que cancelar. Cancelo un 1 con un 1, un 2 con un 2, y me queda solamente vivo un 3 arriba y un 1 abajo. 3 sobre 1 me da 3. Significa entonces que el factorial entre 3 y 2 es 3. Entonces, este de aquí es un 3. Y finalmente el combinatorio entre 3 y 3. El combinatorio entre 3 y 3, de hecho, me va a dar 1 también otra vez. Combinatorio entre 3 y 3 sería 3 factorial arriba, abajo 3 factorial sobre 3 menos 3, 0 factorial. 3 factorial es 1 por 2 por 3, sobre 3 factorial es 1 por 2 por 3, por 0 factorial, pero 0 factorial ya dijimos por definición que es 1. Cancelo lo que hay que cancelar y me queda básicamente un 1 sobre 1 que es 1. Significa entonces que lo hice rapidito, pero calculé cada combinatorio de estos. Y esos fueron los resultados que obtuve. Entonces, simplemente ya, reemplazando esos valores de los combinatorios, ¿qué me quedaría al final de cuentas? Sería entonces 1 por a a la 3, que es a a la 3, más 3 veces a al cuadrado por b, más 3 veces a por b cuadrado, más 1 por b cubo, que sería b al cubo. Por supuesto que coincide exactamente con lo que ya sabíamos, que era la misma técnica que utilizábamos del triángulo de Pascal, ¿no? Coincide exactamente, el resultado es el mismo. Y es que pues tiene que darnos igual resultado en ambos términos, ¿vale? Tiene que darnos lo mismo. Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer expansiones también, pero más generales, porque en el teorema del binomio no se limita a uno a
a un número de filas particular. Aquí puede hacerse la expansión hasta la potencia n sin ningún problema de una vez. En el triángulo de Pascal, lo limita a uno es que siempre tiene que armar todo el triángulo para ir sacando cada una de las filas del triángulo. Necesito las filas anteriores, entonces eso lo limita a uno, que el trabajo puede ser bastante largo. Por supuesto que aún uno incluso puede responder o puede hacer algunos ejercicios con respecto a esto, ¿no? Muchachos, ¿pregunta hasta ahí? ¿Está claro? Bueno, entonces, si está claro, hagamos un ejemplo para terminar y ver cómo funciona esto, ¿vale? Ver cómo funciona esto con un ejemplito aquí. Uno puede tener algún ejercicio así, por ejemplo. Uno puede colocarle algo así. Calcular, por ejemplo. Calcular el coeficiente del término, pongámosle del término, pongámosle a la 7, B a la 8, o B a la, pongámosle B a la 13, pongámosle, no sé, ¿vale? De la expansión A más B a la 20, ¿vale? Algo así. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo ahí? Me están pidiendo cuál es el coeficiente, cuál es el número que acompaña al término A a la 7, B a la 13 en la expansión de A más B a la 20. Entonces, si me pide ese ejercicio, yo tengo dos maneras de solucionarlo. La primera forma es armar el triángulo de Pascal, como la potencia que tengo que expandir es 20. Significa que cuando yo arme el triángulo de Pascal, tengo que armar 20 filas del triángulo de Pascal. Nosotros hicimos hasta la fila 8 y ahí nos demoramos un ratico. Entonces, hicimos hasta la fila 8, pero bueno, para resolver ese ejercicio tendría que hacer hasta la fila 20, ¿vale? Ya un trabajo largo de por sí. Segundo, una vez hecho el triángulo de Pascal, tengo que armar mi polinomio, tengo que armar todos los términos y mirar cuál es el que tiene la potencia A a la 7, B a la 13. Y pues identificar cuánto es el coeficiente, ¿no? Ese sería como el trabajo ahí. Resulta que es un trabajo bastante grande, puede demandar mucho tiempo, puede ser incluso que uno se demore ahí bastante. Y además aún que estaría haciendo trabajo de sobra. ¿Por qué? Porque al hacer el triángulo de Pascal tiene que armar todo el polinomio y al armar todo el polinomio, pues entonces la cuestión es que está armando todo el polinomio largote, grandotote, pero solo nos están preguntando un solo término de ese polinomio, el que tiene potencias a la 7 y b a la 13. Solo me están preguntando ese, pero con el triángulo de Pascal yo tengo que encontrarlos a todos para saber pues cuál es ese. El trabajo es de sobra ahí, ¿vale? Con el teorema del binomio, yo puedo resolverlo más fácilmente. ¿Por qué? Porque yo sé cómo hacer esa expansión con el teorema del binomio. Yo sé cómo hacer A más B a la 20 con el teorema del binomio. Entonces, la puedo hacer incluso aquí, no tiene ningún problema. Como le digo, es una formulita que uno la termina aprendiendo. Con el teorema del binomio, A más B a la 20 sería por definición, o por el teorema, sería la sumatoria desde i igual 0 hasta 20 del combinatorio entre 20 e i de a a la 20 menos i por b a la i, ¿vale? Eso es, el teorema del binomio me indica eso es lo que indica el teorema del binomio. De ahí yo tengo que entonces sacar o mirar o qué valor de i hace que yo tenga el término con potencias a la 7, b a la 13. ¿Qué valor de i hace que yo tenga ese término? Resulta que ese término sale cuando i vale 13. Cuando i es igual a 13, yo tengo justamente esa información, porque aquí me quedaría a la 20 menos 13, que es 7, y b a la 13. Entonces, justamente cuando i vale 13,
obtengo la información que necesito. Entonces quedaría así. Cuando i es igual a 13, tenemos el término. Tenemos el término a la 13, b, sí, a la 13, no, a ver, sí, cuando i vale 13, no, cuando i vale 13, sí. Tenemos 20 menos 13 da 7 y b a la 13, ¿cierto? Cuando i vale 13, tenemos el término a la 7 y b a la 13, ¿listo? ¿Cuál es el coeficiente de ese término? El coeficiente es el combinatorio, entonces, entre 20 y 13. El coeficiente es el combinatorio entre 20 y 13. ¿Qué significa ahora? Que lo que tengo que hacer es calcular ese combinatorio y saber cuánto me da para saber cuál es el coeficiente del término que estoy buscando. Pero miren que con esta técnica no tuve que hacer todo el triángulo, no tengo que verificar términos extras, simplemente me doy cuenta que cuando i vale 13 yo tengo el término que me piden, que es a la 7, b a la 13. ¿Y cuál es el coeficiente? El coeficiente está aquí, es 20, el combinatorio entre 20 y 13. Y entonces simplemente lo calculo por aparte. Combinatorio entre 20 y 13, hagámoslo completo simplemente para que quede clarito ahí. Sería entonces, por definición, 20 factorial sobre 13 factorial por 20 menos 13, que es 7 factorial, ¿vale? Ahí lo hice pues de tal manera que lo coloqué explícitamente. Y lo voy a hacer explícitamente, ¿vale? Voy a colocar absolutamente todo. Así nos demoramos un ratito, pero voy a colocar todo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a colocarlo todo para que sepan cómo cancelar eso cuando tenga que cancelar eso. 17, 18, 19 y 20. Ahí está. Ese es el 20 factorial. Ahora voy por 13 factorial. Entonces, 13 factorial, voy a colocarlo aquí. 13 factoriales, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por 11, por 12, por 13. Esto es 13 factorial. Y ahora coloco 7 factorial, que 7 factorial es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. ¿Listo? Esto es toda la expresión. ¿Qué hago ahora? Simplificar lo más que pueda. ¿Qué simplifico? Por ejemplo, todos estos hasta el 13, los simplifico hasta el 13 de acá. Todos estos los cancelo o los simplifico. ¿Listo? Y sigo cancelando lo que más pueda. Por ejemplo, algo así. Cancelemos, por ejemplo, o simplifiquemos, por ejemplo, algo así. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí, por ejemplo. eh, Vamos a ver. Por ejemplo, tercera de 3 es 1 y tercera de 15 es 5, ¿vale? Entonces ahí ya simplifiqué un hito más. Ahora más aún, puedo cancelar este 5 con este 5 de acá. Entonces se me canceló los 5 ahí. Aquí, por ejemplo, mitad de 2 es 1, mitad de 14 es 7. Entonces ahí simplifiqué un hito más. Por ejemplo, acá, mitad de 2, mitad de 4 es 2 y mitad de 16 es 8. Mitad de 2 es 1 y mitad de 8 es 4. Entonces quedó, ahí dice 4. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, sexta de 6 es 1 y sexta de 18 es 3. Está ahí entonces. Y aquí, bueno, y el 7 lo puedo cancelar 7 con 7. Y ya está. Cancelé todos prácticamente. ¿Qué quedan vivos? Queda vivo. Aquí queda vivo, bueno, acá abajo solamente uno, ¿no? Solamente hay unos vivos en la parte del denominador. En la parte del numerador queda vivo un 4 por aquí, queda vivo un 17, un 3, un 19, un 20. Son los que quedan vivos en el numerador. ¿Qué quiere decir eso? Que el resultado de esto es el 4 que me quedó vivo arriba, el 17, el 3, el 19 y el 20. Son los que quedan vivos arriba y abajo solamente unitos. Y hago la multiplicación pues en esta calculadora
que no hay problema, ¿no? Entonces quedaría así. 4 por 17 por 3 por 19 por 20. Da 77.520. ¿Listo? 77.520. Y ese es el coeficiente de ese término, 77.520. Pero miren que no me demoré mucho, no tuve que armar el triángulo de Pascal de 20 filas, simplemente lo que hice fue simplificar ese combinatorio que, como les digo, incluso viene en las calculadoras científicas, en su mayoría traen la opción de incluir el combinatorio, traen la opción de meter combinatorio. Entonces, bueno, es más fácil por acá, ¿listo? Es más fácil por acá, pero pues están los dos métodos. A alguno le parecerá más fácil el triángulo de Pascal, pues lo puede utilizar también, un poco más largo, pero ya cada quien, ¿vale? Y por supuesto que el teorema del binomio es parte importante también. Eso, esta formulita aquí que hay que aprendérsela, pero bueno, uno igual de hacer ejercicios, pues se la aprende sin mayor inconveniente. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿Está claro? Bueno, entonces, si está claro hasta ahí, pues dejamos hasta ahí, muchachos. Si no hay preguntas, si no hay dudas, pues dejamos ahí, que eso es lo que quería mostrarles hoy, y ya nos veremos entonces la otra semana. Entonces, bueno, quedamos entonces que el taller se entrega el viernes de la otra semana, ¿no? El taller lo entregamos el viernes de la otra semana. Máximo 3 personas por taller. Que si este tema que vimos ahorita entra en el parcial 2, no entra en el parcial 2. Por eso les saqué el taller que les mandé ayer, sí, el taller que les mandé ayer fue con los temas más importantes que ingresan en el parcial 2. Yo creo que si ustedes desarrollan a conciencia este taller 2 que hicimos, si lo desarrollan a conciencia, si resuelven todas las ecuaciones, las inecuaciones, todo lo que está aquí, quedan más que preparados para irles bien en este examen parcial 2. ¿Listo? Entonces, así queda. Y bueno, no, cualquier duda, cualquier pregunta me la hacen, no hay ningún inconveniente que con mucho gusto le respondo, ¿vale? Pero entonces quedamos ahí pendientes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda con el taller, cuando lo vayan a resolver, me dicen y miramos a ver cómo les puedo colaborar con eso. ¿Listo, muchachos? Entonces nos vemos, se cuidan, buen fin de semana, ya por la tarde no nos vemos, entonces buen fin de semana, descansen y salgan a votar el domingo. Nos vemos muchachos, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Listo, Sergio, nos vemos, que estés bien. Hasta luego, profe. Nos vemos.